Ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Nos encontramos con el abogado Eduardo Canaza Loaiza, que nos va a estar hablando de lo que es el tema de la asistencia familiar. Bienvenido, ¿cómo está? Ahí está, y bueno, él los va a estar acompañando desde hoy en día todos los lunes. Todos los lunes vamos a estar tocando de interés, temas de interés social, y bueno, hoy día vamos a iniciar con lo que es la asistencia familiar. Doctor, por favor, explíquenos qué es la asistencia familiar. Vamos a partir indicando que la asistencia familiar es tanto un derecho como una obligación, ¿no? Un derecho precisamente para las personas que van a ser los beneficiarios, y una obligación para la persona precisamente que está llamada por ley a otorgar este beneficio, ¿no? Bueno, ¿y quiénes están beneficiados en este caso por la asistencia familiar? Los beneficiarios de la asistencia familiar generalmente son los hijos e hijas menores de edad. Pueden ser los adultos mayores, los abuelos, los papás, pueden ser las mujeres embarazadas y también principalmente las personas con capacidades diferentes. En esta parte, sobre lo que es, usted mencionaba, los hijos, los adultos mayores. Empecemos por los hijos. De los hijos, o empecemos por las embarazadas, por las gestantes. Ya. Desde el momento en que la mujer se entera que está embarazada, ¿ya puede pedir lo que es la asistencia familiar, o cuánto tiempo tiene que esperar? Correcto, desde el momento que ya la mamá sabe de que está esperando una vida dentro suyo, indica al progenitor, en este caso, que precisamente está esperando un bebé. Si no se presta la asistencia familiar de manera voluntaria, se la exige judicialmente, ¿no? Puede ser con un acuerdo regulador de asistencia familiar o directamente un proceso de fijación de asistencia familiar. Ahora, ¿es el mismo monto? Porque hablemos que el monto son el 20% del salario mínimo, si es que no me estoy equivocando. ¿Cuánto es? Actualmente, bueno, tenemos que tomar en cuenta que cada año, cada gestión, existe el 1 de mayo un decreto supremo que eleva en cierto porcentaje el salario mínimo nacional. La ley 603 establece claramente que la asistencia familiar, el monto de la asistencia familiar, no debe ser menor al 20% del salario mínimo nacional. Actualmente el monto mínimo de salario en Bolivia es 2.250 bolivianos. Por lo tanto, el 20% de ese monto sería 450 bolivianos. Menos de eso no se puede otorgar asistencia familiar. Ahora, es muy interesante tu pregunta. La asistencia familiar se fija de acuerdo a las necesidades del beneficiario y a las capacidades del obligado o de la obligada también, ¿no? Ya. Entonces, ahí es cuando se tiene que presentar documentalmente e inclusive con pruebas testificales cuáles son las necesidades del beneficiario, o en este caso la beneficiaria, que sería la mujer embarazada. Muy bien. Y los 450 es para los adultos mayores más. Este monto es el mínimo que se debe fijar, ¿no? Y yo les hago una pregunta: ¿qué persona puede vivir con 450 bolivianos al mes? Imposible, ¿no? Desde la práctica es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Son 6 ítems principales los que debe cubrir la asistencia familiar: alimentación, educación, vestimenta, vivienda, salud y recreación, ¿no? Entonces, imagínense, 450 bolivianos desde la realidad no abastece para un beneficiario. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de los procesos de asistencia familiar? O bien se suscribe un acuerdo donde se establece claramente cuál va a ser el monto real y que llega a satisfacer las necesidades del beneficiario o la beneficiaria, o en un proceso judicial se adjunta la prueba idónea correspondiente, ¿no? Para sustentar la pretensión. Ahora, ¿qué pasa no sé si estoy mencionándolo bien, de la clase media baja? Porque ellos ganan, ¿cuánto? Unos 2.000 bolivianos, pero son los que más tienen hijos. Tienen de 2, 3, 4 hijos. En esos casos, prácticamente todo su sueldo se iría ahí, a lo que es su obligación, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Ya, cuando hay una concurrencia de beneficiarios, que es lo que tú mencionas, todo se basa en base a la fundamentación precisamente que el abogado debe hacer ante el juez para ver cuánto se va a proporcionar de asistencia familiar.
mucho depende de cada criterio de la autoridad jurisdiccional. Algunos, dependiendo de la situación, tienen que favorecer sí o sí al beneficiario, porque claramente lo establece el artículo 60 de la Constitución Política del Estado. Debe primar el interés superior del niño, niña, del adolescente, en los casos sobre todo de asistencia familiar, ¿no? Como te digo, se hace una valoración de la prueba que se pueda aportar, porque no es lo mismo, por decirte, de un hijo que esté totalmente sano, que vaya a la escuela, o de un hijo que tenga capacidades diferentes. No se puede otorgar un monto bajo, ¿no? Porque no llegaría a satisfacer esas necesidades. Cada caso es distinto, no se puede tomar todos por igual, porque las personas no son iguales. Entonces se tiene que hacer una diferenciación. Ahora, la asistencia familiar, ¿de qué edad? O ya sabemos de qué edad, desde que uno ya sabe la existencia, ya. Correcto. ¿Hasta qué edad uno puede exigir? Hasta los 18, hasta que el menor beneficiario, en los casos de los hijos, cumpla los 18, se debe otorgar la asistencia familiar de manera obligatoria. Es a partir de esta edad que se debe acreditar estudios si es que la persona, el beneficiario, quiere recibir todavía asistencia familiar, ¿no? Inclusive ya contando con la mayoría de edad, puede ser esta persona quien pueda iniciar una demanda de asistencia, una demanda de incremento de asistencia familiar también. Muy bien. Ahora, en el caso de los adultos mayores, es un tema que no habíamos tocado y que mucho no se toca, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con los adultos mayores? O sea, los mayorcitos tendrían que exigir a sus hijos. A los hijos, correcto. Ahora, en este caso, ¿son cuántos? 2, 3 hijos. ¿Cómo se les exige esto? Hay varios casos donde se los demanda a todos los hijos precisamente, ¿no? Entonces la autoridad judicial dispone que cada hijo deba otorgar un cierto monto por igual al papá, a la mamá o a ambos, ¿no? Se establece de esa manera. Depende al sueldo que gane cada hijo también. Depende a las capacidades del obligado o de los obligados, ¿no? Ahora, hay un punto muy importante, por eso tocamos el tema del monto mínimo, ¿no? Hay jurisprudencia al respecto que ya ha establecido que este parámetro de que un obligado o una obligada no cuenta aparentemente con los suficientes recursos para otorgar asistencia familiar, ya no es excusa valedera. Hay jurisprudencia al respecto que indica claramente que se debe priorizar el interés superior, por ejemplo, de los menores, ya para recibir una asistencia familiar que satisfaga sus necesidades. Y el obligado u obligada debe hacer todos los esfuerzos necesarios para cubrir con la asistencia familiar que fije la autoridad judicial. Muy bien, ahí está. Y bueno, vamos a interactuar con las personas, porque hay consultitas del público y bueno, los numeritos ya los hemos estado pasando también. Estamos en Facebook, estamos en Red Sudaca Televisión, estamos también al vivo y al directo. Y también estamos en Entre Nosotras TV, donde hemos estado posteando qué tema vamos a tocar. Y la gente también está interactuando con nosotras, ¿no? Y bueno, Mishi, ¿qué preguntita nos tienes? Porque ya tenemos habilitado, ¿no?, un numerito para Entre Nosotras, porque usted puede contactarse con nosotras y también hacernos sus preguntas. No se olviden que el numerito es el 699-00687. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la gente. Por acá nos escribe Helen Brito desde La Portada y nos dice: ¿se puede recibir un bono estatal y una pensión alimenticia? Igual la pregunta indica un bono estatal. Estatal, dice. Bueno, los bonos están claramente definidos, ¿no?, por la normativa actual vigente. Sin embargo, la asistencia familiar es un tema muy, muy aparte de los bonos precisamente estatales. El Juancito Pinto, por decir, es totalmente diferente de la asistencia familiar. Y entonces una pensión alimenticia, creo que sería la pregunta correcta, ¿no? La asistencia familiar es un tema, los bonos que emiten el Estado para las personas, como por ejemplo para las personas con capacidades diferentes, son otros temas, no se puede enlazar los dos. Ahí está. El bono y la asistencia familiar son temas muy distintos. El bono te lo otorga el gobierno, la asistencia familiar te lo otorga la madre, padre, los obligados que estuvimos hablando hoy día. Otra preguntita. Así Vichy. es, porque por acá también Noemí Tarqui desde Ciudad Satélite nos dice: ¿qué ocurre si el demandado indica no tener ingresos?
Precisamente hablábamos de la jurisprudencia, y hay amplia jurisprudencia, ¿no? No se debe aplicar la norma letra muerta, ¿no? Entonces, depende de la fundamentación que haga el abogado en los procesos. Ahora, esa jurisprudencia a la cual hago referencia indica claramente o conmina a las autoridades judiciales para que en el momento de determinar una decisión, conminen precisamente a los obligados para que hagan todos los esfuerzos necesarios para que cubran las necesidades básicas de los hijos y beneficiarios. Muy bien. Bueno, por acá también tenemos otra preguntita de Giovanna Panoso desde Villa Victoria y nos dice, ¿cuáles son las formas de entrega de asistencia familiar? Pueden ser en dinero, también en especie, pero depende de la petición, ¿no? Y toda petición debe ser fundamentada con prueba documental idónea. Perfecto, bueno, ahí ya estuvimos respondiendo a las personitas que ya nos van escribiendo. Bueno, también no se olviden que estamos al pendiente de todas las preguntas que usted nos puede decir, ¿no? Nuevamente reiteramos el número que ya va a aparecer en pie de pantalla, que es el 699-00687. Ahí está, hemos estado respondiendo algunas preguntitas de lo que son nuestras televidentes fieles, ¿no? Y bueno, para más preguntitas, por favor, al abogado directamente, a la abogada. Claro que sí, con y ahora, todo gusto. Y algunos tips, consejos para iniciar algún proceso. Correcto. Lo que pasa que en las falencias, llamémoslo así, cuando se inicia un proceso de asistencia familiar, para determinar un monto que realmente satisfaga las necesidades de los beneficiarios, debe adjuntarse prueba. Yo, disculparán lo coloquial, siempre trato de que mis clientes puedan entender a la perfección la explicación que se les da, ¿no? Y se les dice de manera sencillita, es como el cacho, lo que se ve se anota. Entonces una autoridad judicial va a observar dentro de tu petición la prueba, puede ser prueba documental o testifical, que acredite sobre todo qué es lo que necesita el beneficiario, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, independientemente de lo que diga o no el obligado, puede decir que no tengo trabajo, que no tiene nada, es en base a las necesidades del beneficiario que se va a tomar principalmente la determinación, ¿no? Ese es un consejo muy importante. Ahí está, yo voy a rescatar estas palabritas. Si usted quiere iniciar un proceso de asistencia familiar, pruebas. Papeles hablan, como dicen, ¿no? Y bueno, cualquier consulta, duda que tenga, si quiere iniciar algún proceso de asistencia familiar, estamos con el doctor, yo le llamo, ¿no? Abogado Eduardo Canasa Loaiza. Bueno, los pueden estar contactando también a sus numeritos y él los va a estar respondiendo cada consulta y los va a estar ayudando también con este proceso de asistencia familiar, ¿no? Muchas gracias por haber asistido al programa y bueno, responder también todas las consultas que nos han estado haciendo nuestros televidentes. A ti las gracias, predispuesto cuando así lo requiera. Muy bien. Y bueno, con esta entrevista exclusiva nos vamos a una pequeña pausa. Por favor, más adelante vamos a volver con más.